tardes, bienvenidos a BTV al Día y a este repaso informativo de 60 minutos por la pantalla de BTV. El gobierno de Yamandú Orsi busca implementar un plan nacional de seguridad pública con el aporte de los partidos políticos con representación parlamentaria, la academia, expertos en seguridad y también trabajadores y empresas. Está previsto que este nuevo plan de seguridad nacional quede operativo a partir de marzo de 2026. Es una idea o es una planificación inédita en el país porque parte de una base, de un diálogo con los partidos para la construcción de un programa a mediano y largo plazo, pero también que tiene su interlocutor también en otras organizaciones de la sociedad civil. Es decir, es de amplio espectro el diálogo que comienza el 28 y va a tener una fecha y un cronograma establecido previamente para empezar a trabajar el año que viene sobre esas ideas. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuáles son las propuestas que van a conformar las bases de este plan posterior? Los problemas tienen que ser atacados con propuestas que sean diseñadas por todos los partidos. La idea es el diálogo para que todos aporten ideas para la construcción de un plan. Esto para ser aplicado a partir del 26. Lo primero que tenemos para decir es, obviamente, en todo este tiempo, la inercia de la política anterior en la que viene aplicando este ministerio. Es notorio que sí. Es más, hemos hablado de algunas políticas que este Ministerio del Interior está aplicando, que se generaron en el ministerio anterior, con los ministros Larrañaga, Heber y Martinelli. Es más, que se generaron en el diálogo político que hubo en el año 23, donde se acordaron 16 medidas en materia de seguridad pública que deberían ser políticas de Estado. Varias de ellas que se aplicaron y que este ministerio la está continuando al día de hoy. Así que, por decirlo de alguna forma bien clara, quizá la gestión propia de este gobierno en materia de seguridad pública está pensada, por lo que vimos hoy, a partir del año que viene, porque en realidad se está elaborando un plan que todavía no está diseñado y nosotros, bueno, fuimos informados de algo que vamos a transmitir al Partido Nacional, la posibilidad de generar instancias de delegados políticos del partido para trabajar en medidas concretas de acuerdo entre todos los partidos políticos en materia de seguridad pública en aquellos temas que nos pongamos de acuerdo y que trasciendan la gestión. Mi primera pregunta al ministro fue ¿cuánto de lo que se resolvió en 2023 se está llevando a cabo? ¿En qué momento está y qué se va a hacer, ¿no? Porque es difícil empezar a dialogar cuando ni siquiera tenemos reminiscencias del diálogo anterior, aparentemente hay buen talante. A diferencia de lo que el Frente decía en aquel momento, el Ministerio quiere avanzar en ese camino. Lo de hoy fue muy somero, nos presentaron la idea de empezar la construcción de un plan nacional de seguridad, que aparentemente se lanza el lunes y empieza con una conversación con los partidos políticos, en la cual en principio estaríamos para escuchar y aportar, pero es importante seguir diciendo que mientras se arma un plan que lamentablemente demora como un año, tenemos que tener acciones inmediatas para temas acuciantes. La seguridad no puede esperar un año para resolver cuestiones de homicidios que nos interpelan constantemente, homicidios a policías, que a este ministerio deberían interpelarlo profundamente. Uruguay ya hace mucho tiempo que gana la mitad que tiene un poco más de votos. En este caso, 100.000 votos tuvo más que el Frente Amplio y eso nos exige gobernar y no eludimos esa responsabilidad. Pero en los partidos históricos del Uruguay y en los partidos que están en el Parlamento hay experiencia en el tema de seguridad pública como aportar a una mirada más global, a una mirada que nos abarque la totalidad de los uruguayos. Cuando los uruguayos dicen que este es el principal problema, cuando medimos por partidos, es el principal problema para los votantes de todos los partidos. Y es el principal problema probablemente para todos los que estemos acá en esta entrevista. Si esta es la prioridad, entonces una de las prioridades del gobierno es natural que se busque un acuerdo para luego refrendarlo en el Parlamento. Y el Ministerio del Interior presentó las cifras de delitos del primer semestre del 2025 y en el informe de la cartera se destaca una baja histórica en los homicidios. Por otra parte, el gerente del área de Estadística y Criminología Aplicada de la cartera, Diego Sanjurjo, indicó que hay un crecimiento sostenido del delito de estafa y que solamente se denuncia 1 de cada 10. Hoy presentamos 15 indicadores
que dan en general un panorama, creo que relativamente positivo, en el sentido de que ustedes lo vieron, la gran mayoría de ellos tiene reducciones o tiene bajas, en algunos casos más sustantivas que otras, pero en general lo que vemos es que bueno, hay indicadores que se mantienen estables, otros que bajan un poco, hay algunos pocos que aumentan, ¿no? Lo que nos tiene que dar esto es un panorama quizá más profundo, más heterogéneo, más complejo de la delincuencia, porque realmente es mucho más complejo que simplemente hablar de hurtos, rapiñas y homicidios, ¿no? Hay mucho más que está sucediendo en el país y tenemos que empezar a mostrarlo desde el Ministerio del Interior. En lo que tiene que ver con homicidios, ¿cuál es el análisis que se hace? Lo que vemos es una cierta estabilidad, ¿no? Es decir, había una estabilidad casi diría histórica desde que hay registros hasta más o menos el 2017, que aumenta drásticamente, y luego a partir de 2019 en adelante tenemos primero la pandemia, pero luego tenemos una estabilización, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Es decir, ha bajado en este último semestre levemente, pero es fruto de una tendencia que se mantiene estable. En este caso destacaba que la estafa va a seguir aumentando en los próximos informes. Claro, porque si vemos estos números, vemos que en este último semestre hubo un descenso importante, del 25%. Pero lo que esperamos en realidad es que en unos años veamos que ese descenso no era tal, simplemente porque es un tipo delictivo que muchas veces da un retraso en la denuncia. Es decir, hay veces que la víctima denuncia días después, semanas después, meses o años después, ¿no? Entonces, lo esperable es que siga aumentando. Mario Layera afirmó que la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado necesita más presupuesto y actualizar sus procedimientos para que el país tenga herramientas en la lucha contra el narcotráfico. El jerarca compareció ante la Comisión Bicameral Especial del Parlamento para presentar sus líneas de trabajo y las prioridades. La Secretaría puede mejorar, puede fortalecerse en muchos ámbitos. Y sí, el Poder Ejecutivo nos va a dar los recursos que vamos a pedir en ese sentido. ¿Es un tema solo de recursos o hay que cambiar un poco la cabeza, el encare de esta Secretaría? No, el encare está dado en la ley. Puede haber indudablemente que retoques que se tengan que hacer para actualizarse, como todo. En tema de inteligencia es muy dinámico. Es más, en el mundo actual ustedes saben que los hechos suceden de una manera muy acelerada, entonces indudablemente que tenemos que actualizarnos, adaptarnos a las situaciones y eso requiere una velocidad que a veces el Estado no tiene. Entonces en ese sentido quizá tenemos que avanzar en algunos clics que se deben hacer para avanzar más rápido. Mucho se habla del tema del narcotráfico, que es una de las grandes batallas que hay que dar hoy en día. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo estamos en materia de tecnología? Quizás para adelantarnos a algunos movimientos. ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, yo creo que el Ministro de Interior ha hablado sobre el tema, que es el que en realidad tiene, si bien a nosotros como amenaza, indudablemente, nos preocupa y nos ocupa. Indudablemente que sí, necesitamos mayor tecnología porque el avance tecnológico es uno de los grandes problemas que tenemos. Es decir, la actividad en ese rubro es tan rápida que a veces sentimos que nos quedamos muy atrás. Les proponemos una primera pausa en la información. El presidente de la República se reunió aquí en Montevideo con su par de España, Pedro Sánchez, y hay novedades al respecto. Enseguida volvemos.